Por favor, chicos, vamos a hacer la captura de la clase. Tengan la bondad de abrir las camaritas. Póngase bien, póngase guapa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. César Bueno, Yulisa. Tenemos César. María José. Listo. Permítanme un ratito y ya les tomo la captura. Ok. Listo, chicos, muchas gracias. Cierra la cámara, por favor. Bueno. Bueno, les voy a compartir un video que habla sobre el desarrollo del software. Sí, me gustaría que le tomen mucha atención porque explica de una manera muy sencilla, muy práctica, lo que es el diseño de software. A las personas que juegan, juegan online, habla bastante de lo que son los juegos, cómo se los puede hacer y todo eso, ¿sí? Vamos a compartir. Un ratito. Y listo. El desarrollo de software se fueron creando una serie de metodologías y modelos que se han ido implementando y mejorando a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que antes desarrollar un proyecto podía llevar mucho tiempo, muchos costos, pues no, digamos que no había un orden como tal. A medida que la tecnología ha avanzado y que los procesos van, digamos, cada uno tomando su rumbo para cierta cantidad para ciertas cosas, entonces se van enfocando cada uno y de esta manera los diseñadores, los desarrolladores pueden elegir la metodología o el modelo que mejor se adapte a las necesidades que necesita un cliente. Bueno, lo primero es que decidí trabajar el modelo en cascada y pues digamos que es el modelo más básico de todos y es el punto de partida para la construcción de los demás modelos de ciclo de vida del software, digámoslo así. Está desarrollado bajo una secuencia simple de fases. Cada una de ellas tiene ciertos parámetros definidos y la buena implementación y desarrollo de cada una de esas fases contribuye a la satisfacción de la siguiente. Es decir, si no hacemos algo bien en una de ellas, en la siguiente no la vamos a poder hacer y nos va a tocar devolvernos. Si se cumple lo de arriba, lo de abajo puede continuar. Bueno, este modelo consta de 5 etapas fundamentales que sí o sí se tienen que cumplir todas, que son el análisis y definición de requerimientos, diseño del sistema y del software, implementación y validación de unidades, integración y validación del sistema y funcionamiento y mantenimiento. La primera de ellas, que es el análisis y definición de requerimientos, básicamente como su nombre lo dice, digamos que se desarrolla pues teniendo una interacción con el cliente, con los usuarios finales, para poder conocer las necesidades que requieren satisfacer con el desarrollo de cierto software y así se pueden ir descubriendo los objetivos puntuales que se quieren cubrir. Del desarrollo completo de esta fase surge un documento que se llama especificación de requisitos
y contiene pues las especificaciones completas de lo que debe hacer el sistema, sin entrar digamos en detalles muy pues muy internos o muy extensos. En esta etapa es importante la buena comunicación entre el usuario final y los desarrolladores o las personas que estén haciendo el proyecto. Pues se deberá consensuar todo lo que se requiere en el sistema y para así poder tener un satisfactorio desarrollo de las fases siguientes. Puesto que si algún requerimiento importante en esta fase no queda bien definido, más adelante va a ser muy difícil la mitad del proceso, pues digamos, incluirla y modificar todas las demás fases. Básicamente lo que se comprende en este ámbito es la función, el rendimiento y cuáles son las interfaces requeridas. Bueno, la siguiente etapa es el diseño del sistema y del software. Básicamente se enfoca en cuatro atributos que son la estructura de los datos, la arquitectura del software, detalles procedimentales y caracterización de la interfaz. Bueno, de la elaboración de este proceso completo, se genera un documento que se llama el documento de diseño de software, en donde va a contener las descripciones de la estructura global del sistema y la especificación de lo que se debe hacer, de lo que deben hacer cada una de las partes, y la forma en cómo se van a combinar unas con otras. Básicamente, esta etapa descompone y organiza el sistema en elementos que se pueden elaborar por separado y de esta manera se puede aprovechar lo que es el desarrollo en equipo. Esta fase es importante, pues traduce los requisitos anteriormente hablados en una representación más técnica del software, con la calidad que se requiere antes de comenzar la codificación. Entonces digamos que ahí ya se define como tal antes de pasar al proceso de programación. Bueno, luego de tener bien definido lo que son las características que se necesitan para el software y el diseño, viene la parte más interesante, que sería la implementación y validación de unidades. Prácticamente esto quiere decir traducir todo lo anteriormente hablado en un lenguaje legible para la máquina, es decir, programar. Entonces, en esta etapa es cuando se desarrolla la codificación y básicamente se puede utilizar cualquier nivel de programas de código, perdón. También puede utilizar el que produce la propia máquina y adicional a eso pues trabajar con lenguajes avanzados, ya eso depende de las características del software y luego de realizar digamos el diseño, la programación del software, viene algo que se llama la validación de unidades y es que se cogen todas las que se han creado por aparte y se unen y se verifica que cumpla con las especificaciones y con las funciones que fueron definidas al comienzo. Bueno, luego de esto ya viene la etapa de integración y validación del sistema, en donde pues ya digamos que todo debe estar debidamente agrupado, se hacen las pruebas necesarias, se prueba como un sistema completo y se asegura que cumpla todos los requerimientos que pidió el usuario y en ese momento es cuando ya el software se le puede entregar al cliente. Y por último, se tiene la etapa de funcionamiento y mantenimiento, que básicamente es, pues se puede decir que es una de las más largas, pues es en donde el sistema, el software se instala, se pone en funcionamiento al cliente, al usuario final, y a medida que se va utilizando, se pueden ir descubriendo errores que no se descubrieron en ninguna de las fases pasadas, por lo cual pues deberán corregirse y tratar de alcanzar las funciones o el rendimiento que el cliente necesita. Básicamente, digamos que el mantenimiento, hay tres tipos de mantenimiento, que son el preventivo y perfectivo, el correctivo y el evolutivo. Entonces, se dice que es una de las etapas más críticas,
puesto que el usuario final pues puede pensar que pronto no se cumplió con las expectativas. Sin embargo, ya del número de errores que se encuentren depende de que el programador y los diseñadores realicen un buen trabajo para corregirlos y de esta manera satisfacer al cliente. Y por último, como un ejemplo de aplicación del modelo que expliqué anteriormente, bueno, me pareció interesante escoger la industria del desarrollo de los videojuegos, puesto que para esta industria ese ha sido uno de los modelos que más ha seguido, pues el enfoque a la documentación toma un papel muy importante para lo que es el análisis y el diseño, ya que pues los juegos pues primero se deben documentar y definir bien para luego sí ya llegar a un resultado final. Es muy comúnmente aplicada en esta industria, pues es fácil de implementar y debido a las etapas que son escalonadas, entonces esto hace que los proyectos sean mucho más sencillos y que no, pues al final del proyecto no se vayan a encontrar muchos problemas. Como vemos acá, pues yo escogí la empresa Capcom, que es la desarrolladora de la saga de Resident Evil, en donde pues pude encontrar que ellos empezaban a utilizar ese tipo de modelo al comienzo, cuando comenzaron a hacer los primeros juegos. Y lo que pasa es que al comienzo tomaron muchos riesgos para satisfacer a los clientes y dejaron de utilizar el modelo cascada para entrar a utilizar el método de prototipos, y no les funcionó. En varias de las entregas del juego no le gustaron a las personas, pues sentían que tenían muchos vacíos y que no les funcionaban igual que las primeras. Entonces volvieron de nuevo a la, al método de cascada y lo han adaptado al avance de las tecnologías y pues y a las competencias también. Todo este cambio de modelo que tuvieron hizo que se retrasaran muchas de las entregas de varios juegos de la saga y pues definitivamente al final decidieron quedarse con implementando el modelo cascada. Acá muestro un pequeño cuadro de lo que es la producción, el proyecto total de la creación de un juego, en donde básicamente vemos que es como una cascada. Entonces está en la preproducción, está definir lo que es el concepto del juego. Una vez se tiene, pasamos a la producción, en donde viene primero el diseño del juego, luego de eso se puede hacer el diseño técnico, luego se puede implementar, luego se pueden hacer las pruebas alfa, luego las pruebas beta y luego el Gold Master, que ya digamos que entra dentro de lo que es lanzamiento. Y una vez ya han pasado estas etapas, entra un tema de postproducción en donde se pueden lanzar los parches para los juegos, expansiones que a muchos jugadores les gustan, o explotación de diferentes métodos de jugables y sobre todo hoy en día, ya que las tecnologías se prestan para hacer mucho más extensivos los juegos. Y bueno, al final, digamos, hay un cuadro en donde se muestran las fases, lo mismo que expliqué ahorita, pero pues un poco más detallado, para ver que realmente se utiliza el método de cascada, que digamos sería lógicamente hablando uno de los más adecuados para la creación de videojuegos. Bueno, esta fue mi exposición, espero que les haya. Bueno chicos, ¿qué les parece?
A ver, chicos, ¿qué opinan del video que acaban de ver? A ver, opiniones, ¿qué les parece? A ver, Gregory, ¿qué piensas del video que acabamos de ver? Está, está interesante ya que hay varias cosas que, que yo mismo no sabía y que pensé que ni siquiera tenía importancia, pero viendo el video creo que tiene relevancia. Listo, Gregory, muchísimas gracias. ¿Alguna compañera que desea opinar, por favor? Nos estaban explicando las etapas del software. Ya. El modelo cascada también nos explicó sobre un juego que no tuvo la acogida necesaria, porque Ya. no fueron implementadas todas las fases del software. Ok. Muchísimas gracias. ¿Algún compañero más? También sobre la estructuración que debe llevar tanto un juego como un software para así tener lo que es una buena funcionalidad. Así es. Para ya terminar con esto. ¿Alguna señorita más? Porque creo que hay compañeras que también les gusta a veces los videojuegos, pues entonces ahí hay ya una parte en donde pueden plasmar cómo se hace un diseño de un software, en este caso un videojuego, ¿sí? Entonces si no hay más preguntas, vamos a